Esa noche, frente a un buen fuego, cenamos tilapia asada. Excelente, aunque era un pescado con demasiadas espinas. El oso se lamentó. ¿Se durmió el padre al crear las tilapias? Jesús y el resto le contemplamos, sorprendidos. ¿A qué te refieres?, preguntó Felipe. Bartolomé escupió una de las espinas y continuó lamentándose. ¿Por qué no las pintó de colores? El maestro rió con ganas y le siguió la corriente. Tomo nota, para la próxima. En eso, ya oscuro, vimos aparecer junto a la higuera a los niños más pequeños. Llegaron acompañados de las madres. Me llamó la atención un detalle. Todos lucían al cuello sendos cascabeles. Durante el día no los llevaban. Noté nerviosas a las mujeres. En esos momentos no supe por qué. Bartolomé, siempre curioso, terminó preguntando el porqué de los mesillá. Jacobo Alfeo respondió con un frío y contundente: «Trae mala suerte hablar de eso». Pero Felipe se apresuró a aclarar la duda de su amigo. Los cascabeles conjuran a los lilim. Hay que colgarlos del cuello de los niños durante la noche. Mejor dicho, antes de que oscurezca. Los hijos de Lilith eran los lilim, todos demonios peligrosos, como la madre. Se aproximaban a los niños en la oscuridad, los acariciaban y los robaban. La música de un cascabel, sin embargo, los hacía retroceder. De ahí la creencia de los Alfeo y de la mayoría de los judíos. Supersticiones. Los espíritus malignos no están para robar niños. El comentario del oso no gustó, y Simón Pedro, enfadado, replicó en voz baja, por si le oían los demonios. E hizo una detallada exposición de lo que creían los judíos sobre el tema en particular. Habló de los ángeles buenos, supeditados a Yahvé, y de los malos, que habían caído por culpa de las mujeres. Contemplé a Jesús, escuchaba atento y divertido. Los ángeles, continuó Pedro, están en todas partes, en el viento, en el fuego, en la nieve. Pedro conocía el libro de los Salmos. En 104:4 se habla de ello. También invocó el de los jubileos y expuso cómo los ángeles viven en las nubes, en los truenos, en el frío, en los rayos y cómo envían mensajes a través de los sueños. Bartolomé negaba con la cabeza. Eso encendió aún más al fogoso Pedro. ¿Sabes que son 70 los ángeles que gobiernan el mundo? Esa era la creencia del pueblo judío. Pensaban que el mundo estaba integrado por 70 naciones. Los judíos se encontraban bajo la tutela de Gabriel y de Miguel. Y Pedro mencionó los nombres de otros espíritus benéficos y no tan benéficos. Adiriel, que se ocupaba de las almas de los arrepentidos. Gadriael, que reunía las almas de los muertos por los paganos. Ainael, que se ocupaba de las almas de los niños, judíos, claro está, que no habían tenido la fortuna de estudiar la ley. Adrainael, responsable de las almas de los que se arrepienten de su mala conducta, en el último segundo de la vida. Ramiel, el que conduce a los muertos ante Yahvé. Y llegó a mencionar a Luzbel y su esmeralda, la que se precipitó a tierra cuando fue vencido en los cielos, y que todos los pueblos siguen buscando. Después se produjo un momento de especial emoción. Simón Pedro aseguró que por encima de esos miles y miles de ángeles se encuentra Micael, el gran gobernante celeste, y lo llamó el espíritu que sabe contar estrellas. El maestro y yo nos miramos. Mensaje recibido. Y Simón Pedro, entusiasmado, se disponía a hablar sobre los espíritus maléficos, caídos, dijo, por culpa de las malas artes de las mujeres, cuando el Galileo le hizo un gesto para que se detuviera. Jesús habló, en primer lugar, de la naturaleza de los ángeles. Dijo que eran incontables, no tienen aspecto humano. Son luz, e insistió, luz inteligente y bondadosa. Son creación del Padre, y para siempre. No saben vivir solos, son creados en parejas. A veces abandonan su estado y se asoman al tiempo y a la materia. Pura experiencia. Guardó silencio un par de segundos y añadió, y nacen como un ser humano normal y corriente. No captaron la sutileza del Hijo del Hombre. Los ángeles son lo que vosotros seréis después de la muerte. Y enumeró algunas de las funciones de esas, para nosotros, incomprensibles criaturas. Son susurradores. Me pareció una aproximación a la verdad muy didáctica. Según el maestro, acompañan al ser humano desde el principio de la historia. Son los que susurran piedad, ternura, curiosidad, poesía, belleza, valor o miedo. Son los que leen nuestro destino. El oso no pudo contenerse e interrumpió a Jesús. Si no tienen aspecto humano, ¿cómo son? El Galileo señaló las llamas que bailaban frente al grupo y declaró, imagina que ese fuego pudiera pensar. Sí, maestro, lo imagino. Pues eso. Y añadió, lo invisible piensa más que lo visible. Después se refirió a lo sucedido miles de años atrás, cuando los Illek, literalmente ellos, decidieron rebelarse contra el orden de Abba. Algo nos contó en el Hermón. También los llamó Lahkor, los que preguntan. ¿Por qué se rebelaron? Los discípulos se interesaron vivamente por los ángeles rebeldes. Quizá pensaron demasiado.
La respuesta del Galileo no convenció a Bartolomé y tampoco a Felipe. ¿Pensar es malo? No, Bartolomé, no lo es. Lo malo es pensar contra lo establecido. ¿Y qué es eso? El amor, con mayúscula. Y ese amor establece un ritmo y una forma de progresar. Los Lajkor creyeron que los humanos tienen derecho a utilizar atajos. En esta oportunidad yo tampoco entendí. ¿Atajos? ¿De qué estaba hablando? El maestro volvió a entrar en mis pensamientos y los leyó. Me buscó con la mirada y proclamó: decidieron que la carrera del hombre hacia la perfección tenía que ser más corta. Eso hubiera alterado los planes de Abba. ¿Hubo guerra? Cada cual iba a lo suyo, como siempre, y como en todas partes, y el celota no era una excepción. No como tú la imaginas, Simón. No se derramó sangre, pero sí lágrimas. ¿Y qué fue de los Lajkor? Están aislados y a la espera de juicio. ¿Y qué tenemos que ver nosotros, los hombres, con esa rebelión? La pregunta de Simón Pedro fue muy oportuna. Todo y nada. Los discípulos aguardaron una aclaración. Sois víctimas, sin más. ¿Víctimas? Fueron los responsables de este mundo los que eligieron el camino equivocado. Vosotros, los humanos, no teníais capacidad para saber, y mucho menos para decidir de qué lado estar. Y el maestro, captando la inquietud general, los tranquilizó. Todo está bajo control. Los rebeldes fueron un puñado. ¿Y qué sucederá cuando sean juzgados? El mundo volverá a la luz. ¿Llegaremos a verlo? Sí, Andrés, pero desde otro lado. Tú y tus hermanos ya no estaréis aquí. ¿No estaremos en Nahum? La pregunta de Mateo Leví hizo sonreír al maestro. La ingenuidad de aquellos hombres era conmovedora. No, Mateo, no estaréis en Nahum. ¿Entonces dónde? En mitad del reino. Ah, comprendo. No era cierto. Ni Mateo ni el resto entendieron las palabras del Hijo del Hombre. Pero Jesús no removió el asunto, no merecía la pena. Entonces habló a los discípulos sobre lo sucedido en lo alto de la montaña sagrada, el Hermón, y lo hizo con expresiones fáciles. Aun así, ninguno captó la esencia de lo que estaba contando. Les dijo que no hacía mucho, verano del año 25, ascendió al Hermón y recuperó lo que era suyo, la divinidad. Tenía 31 años, recién cumplidos. Los Lajkor supieron de la existencia de aquel hombre tan singular, se presentaron en la montaña y lo interrogaron. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Jesús manifestó quién era en verdad, y los Lajkor trataron de sobornarlo, ofreciéndole poder. Solo serviréis al único Dios. Y los rebeldes rechazaron la clemencia del hombre Dios. Fue en esos momentos históricos cuando el Galileo fue proclamado príncipe de este mundo. Y Jesús añadió con énfasis: ningún rebelde puede molestar ya al hombre. Pedro no aceptó. Conozco a muchos endemoniados, y estos también. En verdad te digo, Pedro, que el poder de los Lajkor sobre el mundo se ha terminado. El discípulo siguió negando con la cabeza, y el maestro hizo lo único inteligente, dejó que creyera en los espíritus maléficos. Años después, cuando Mateo y el resto de los llamados escritores sagrados relataron la vida del maestro, el pasaje del Hermón fue tergiversado, y como ya manifesté en su momento, ubicado en otro escenario. Beit Itz.